Hay una máxima bien establecida en Occidente que reza de la siguiente manera. Se dice, como es arriba, es abajo. Y esto lo puso de relieve Proclo en su libro Comentario de Timeo de Platón. Es una idea, por tanto, platónica, pero que está y siempre ha estado en diversas culturas. Como es arriba, es abajo. Cuando nosotros pensábamos sobre esto, lo hacíamos imaginando, por ejemplo, que si arriba existe, por ejemplo, un tigre, abajo debe existir el tigre. Si existe un caballo, ha de existir un caballo. Y lo veíamos todo en un plano físico. Sin embargo, no era el caso, no es así. Es más bien un campo mental. Y en ese campo mental no puede ser nunca físico, de manera que no se trata de que haya cuerpos iguales arriba y su semejanza en la tierra, o su homólogo en la tierra, cuerpos homólogos respecto a los que hay arriba. No es así, sino que en la magnetosfera hay una red neurálgica con vibraciones, como dijimos en nuestro anterior tema. Por cierto que ahí seguimos trabajando, intentando hacer sacar a la luz, sacar para que la gente empiece a ver todas estas cosas. Sin embargo, nos está costando mucho porque tampoco los canales mayores nos echan una mano, les está costando mucho. Pero bueno, confiemos y oremos de que para que nos puedan ayudar y estas verdades que creo que la gente no, o por lo menos gente llegada a nosotros en cuanto a predicar la palabra y predicar la Torá, las verdades universales, no ha calibrado bien la importancia que tienen, no uno, o sea, no un servidor, ni mucho menos, sino el mensaje. Y para ello oraremos de que por lo menos puedan ayudarnos y hacer salir estas verdades que creo que son muy importantes para este tiempo. Entonces ese campo mental que hay en la magnetosfera es pura vibración, no son cuerpos, son vibraciones, impulsos, inclusive imágenes. Pero a la postre todo es vibración. Una palabra emite una vibración. Un pensamiento también es pura vibración. Entonces en la magnetosfera está la configuración de todo. Y dentro de ese todo están todos los pensamientos que se han tenido a lo largo de la vida de todos los seres humanos que han existido en este mundo. Cada pensamiento, y no solamente cada pensamiento, sino cada palabra, todo está perfectamente registrado en esa magnetosfera. Ahora bien, entonces, ¿por qué siempre se ha dicho que los Shaidim, los demonios, habitaban en esa zona? Que en esa zona tenían como su especie de cuartel general. Porque ellos intentan tomar posesión de esa red neurálgica y hacer llegar al hombre interferencias de todo tipo para que no contemple la verdad de las cosas, el orden natural. Entonces lo que hacen es oprimir con imágenes, con ruido, con decibelios, con proyecciones, y para despistar la conciencia, para que la conciencia no asimile al Mashiach y se pierda. Dentro de eso están, por ejemplo, los satélites, están, por ejemplo, las vibraciones, las ondas, y
mucha parte de la tecnología, mucha tecnología está diseñada para ese fin, para el fin de que interfiera sobre las mentes humanas y las mentes humanas no puedan pensar con claridad. Si uno pensara con claridad, sería fiel a su hombre interior, y ese hombre interior se deleita siempre en la Torá del Eterno. Sin embargo, a raíz del pecado y de todo lo que hay en esa magnetosfera acumulado de maldad, de mala vibración, el hombre, el ser humano, la mujer, tiene problemas para encontrarse sus pensamientos, podríamos llamar más íntimos, más de su alma, más de su ser interno. Y lo que recibe muchas veces cuando no estamos en orden, bien canalizados y sin mirar a izquierda ni derecha, como dice la palabra, sino solamente a nuestro Mashiach, realmente el corazón se ladea para un lado, para otro y no se centra. Y entonces ese pensamiento que se tiene, muchas veces esos pensamientos que se tienen no son ni siquiera nuestros. Es decir, muchas veces uno está pensando en las musarañas, cosas que no se corresponden con la situación del momento, pensamientos o palabras que resuenan en la conciencia que no vienen a cuento, no vienen a cuento de a lo mejor de las situaciones que uno está viviendo. ¿Por qué? Porque eso ya está ahí. Eso ya está ahí influyendo. Y en el momento que uno se desarmoniza, lo que capta son a estas vibraciones malas que pululan por la magnetosfera. De esta manera podemos entender mejor, por ejemplo, lo de la programación MK Ultra y todo eso, la programación mental, por ejemplo, de un terrorista. Nosotros creíamos que un terrorista actuaba porque se le aleccionaba para ello, ¿no? Pero realmente muchos de estos terroristas ni siquiera están en su sano juicio, es decir, que están en una vibración ya distorsionada. Por lo tanto, ni siquiera requiere doctrina ni acercamiento in situ para adoctrinar, sino que esto ya está en esa magnetosfera. Por eso cuando alguien atenta contra otra vida, a sangre fría, siempre dice que o escucha voces o ve cosas raras, es decir, que sus sentidos se distorsionan, porque lo que capta son estas maldades aéreas, se podría decir, que van y vuelven sobre la magnetosfera y tienen allí su cuartel general. Claro, lo mismo que hay un bien, pues lo mismo que hay ese mal, por supuesto que existe un bien y es superior, como vimos y como estamos viendo. Pero el mal necesita de unirse y de entablar redes, de amalgamarse y de unirse mediante redes, cosa que las fuerzas del bien, las fuerzas de nuestro Mashiach, no necesitan porque se valen a ellas mismas, no necesitan más acoplamiento. Y entonces esa es la razón por la cual hay tanto desquiciado al día de hoy, porque esas voces y toda la maldad que se ha tenido a lo largo de la historia están en la magnetosfera operando sobre las mentes. Y entonces las mentes hacen cosas que ni siquiera quieren hacer, pero se ven influenciados de esa manera cuando se descanalizan de nuestro Mashiach, de la buena vibración con el orden natural de las cosas. Es lo que hay en la magnetosfera, sin duda, una pura interferencia e injerencia en la voluntad humana. Por lo tanto, también es verdad que la propiedad intelectual muchas veces, sobre todo en el mundo del arte, ha sido inexistente, que no quiere decir que no valga su remuneración, que eso por supuesto que lo vale porque es un esfuerzo también captar, ¿no? Pues sin embargo, todo estaba allí
antes de que nosotros hiciéramos ese esfuerzo intelectual. Siempre se ha discutido, por ejemplo, de dónde sale la poesía, la inspiración. Y sale de lo que ya estaba allí, antes de que nosotros nos pusiéramos a meditar, a ahondar o a contemplar. Y en ese orden de cosas, la propiedad intelectual, es decir, la exclusiva de un pensamiento, de una idea, de una revelación, nunca ha sido de nadie en particular, sino que eso es patrimonio de la humanidad. Esto no es cualquier cosa lo que estamos diciendo, y es algo grande y verdadero. Entonces, como dijimos, palabra, una mala palabra, una vibración mala, un sheidim o un satélite actúan de la misma manera sobre la mente, o pueden llegar a actuar de la misma manera sobre la mente. Al fin y al cabo, todo es energía perdida, como vimos en la enseñanza anterior de el misterio revelado de Elohim, que ahí está para todo aquel que quiera verlo, así como la revelación del final de la era y todo lo que venimos grabando y diciendo. A mí personalmente me cuesta llevar a la gente a que vea los vídeos, porque considero que siempre la lectura de la Dabar de Poder de la Torah va a ser más interesante que los vídeos. Pero se nos está dando estas revelaciones que parten de la palabra. Entonces ustedes mismos contrasten si esto que venimos diciendo, esto que venimos profetizando, esto que venimos revelando, calzan o no con la palabra de poder. Y ustedes mismos lo verán. Y esto no es nada nuevo, lo que hablamos hoy de la magnetosfera y de la red neurálgica que está como una red puesta sobre todo el planeta Tierra. Porque realmente esto aconteció siempre, solo que de una manera más positiva. Esto se fue envenenando a medida que transcurrió el tiempo y los malos pensamientos tomaron poder y se afianzaron sobre esa red neurálgica, haciendo que esa maldad creciera. Como decimos, antes fue de otra manera porque, por ejemplo, en tiempos de Abraham, por ejemplo, todavía había una Torá claramente visible y predicable que venía de las estrellas, es decir, que interpretando las estrellas, Orión, la Osa Mayor, todas las constelaciones, todas las estrellas, el cazador, Betulá, por supuesto, interpretando todas esas señales, todas esas constelaciones, uno podía llegar al mensaje de la redención y así lo hicieron. Por eso dice que, revelando al Mashiach, dice, habiendo hablado muchas veces de diferentes maneras, en este último tiempo se ha revelado a través del Mashiach, porque ya previamente la Torá, el mensaje de salvación, se había manifestado de diferentes maneras, aunque la más perfecta, por supuesto, fue en Mashiach. Pero esa Torá estaba ya ahí puesta en las estrellas. Y eso ya estaba destinado a influir por medio de la predicación boca a boca en los seres humanos, para que los seres humanos se prepararan para vivir esa redención. Sin embargo, en el momento de que lo que creció fue el lado negativo, el polo negativo, la maldad, los pensamientos malos, se fue olvidando esa predicación y se fue amontonando allí en la magnetosfera una maldad que quería crecer a toda costa y se
se hacía una red. Se hacía una red para entrampar, para seguir entrampando a la humanidad. Y así eran las cosas, y así sigue siendo hoy más que nunca esa cuestión de que la magnetosfera influye de una manera determinante sobre el comportamiento de la gente, así como todas las vibraciones, los rayos cósmicos, los rayos solares, etc. Eso es bien sabido. Sin embargo, como también vimos en su momento, quien se canaliza en el Mashiach, en la Torá de nuestro Mashiach, no depende de esas fuerzas antagónicas, sino que se sitúa en un nivel, podríamos decir, superior, y no depende de ese estrato de la magnetosfera. Entonces, definitivamente decimos que en el cielo, en las estrellas, estaba la primera y va a estar la última Torá, porque la observación del cielo y la interpretación de las señales también van a ser o están siendo la última Torá. Referente a esto, claro, en la Biblia no se dice con esas palabras exactas de que como es arriba es abajo. Sin embargo, se dice lo siguiente en Romanos 10:6. Dice, en adelante dice, la Torá no está arriba ni está abajo. No está arriba en las alturas ni está abajo en las profundidades de la tierra, sino cercana a tu corazón para que la hables por tu boca. Viene a decir ese texto de Romanos 10:6 en adelante. ¿Por qué dice esto? Porque, como vimos, el Mashiach es el centro de los dos polos, del polo positivo y del negativo. Al ser el centro, el Mashiach, que es la Torá, la instrucción completa, la revelación del ser humano completo, es el centro, es el completo equilibrio. Eso es el centro. Nuestro Mashiach es el centro. La Torá es el centro. La verdad es el centro. Y ese centro da completo equilibrio para desde ahí ascender o descender hacia el polo negativo o positivo. Es un completo equilibrio, es una completa sobriedad. Es decir, quien está ahí piensa por sí mismo, quien está ahí en ese punto, en ese centro, en ese núcleo, no se deja interferir por lo que hay en la magnetosfera, esas fuentes de maldad que hay ahí, sino que es sobrio, se aprende a ser sobrio y a no ir dando tumbos. Por eso decía la carta de Judas, que decía que los impíos eran como hoja al viento, porque iban de aquí para allá y eran llevados por todo viento de doctrina. Pero sin embargo, quien está en ese centro no es llevado fácilmente, no, está bien afianzado en el núcleo, en el cimiento. Y a partir de ahí puede ir creciendo en sobriedad y en equilibrio. Y cada vez va a depender menos de los movimientos aleatorios del lado positivo y negativo, nutriéndose de esa fuente interna, de ese núcleo que es nuestro Mashiach. Es la nutrición de todo Ruach, lo que estamos hablando, de todo espíritu. Esa es la nutrición, el centro. El centro no. Y ese centro se ha revelado para que precisamente no tengamos, como dice ese texto de Romanos que hemos mencionado, para que el hombre no tenga que decir, bueno, es que está muy arriba, o bueno, es que está muy abajo. No, eso está en el centro, cerca del hombre, cerca, en su corazón.
Por eso la salvación es posible. De otra manera no sería posible. Pero el Adón, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, lo ha colocado ahí, en el centro de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro cosmos, de nuestras polaridades, si quieren llamarle. Todo esto ven que va adquiriendo nombres que pueden hacer pensar a más de uno que uno se va volcando hacia la extrabiblia o hacia la nueva era, pero no es así, no es así, simplemente estamos pasando esta revelación a un lenguaje actual y a la vez sencillo para hacerles comprender el cambio de paradigma y la transformación que va a tener lugar por la redención ejecutada de nuestro Mashiach. Así que eso era lo que teníamos para hoy. Como es arriba es abajo y tiene que ver con eso. Buen día a todos y nos vemos pronto si nuestro Mashiach lo permite.